Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es martes. Ok, después de pensar, mucho, ¿en qué podría equivaler el trabajo, la actividad humana, la remuneración, la recompensa, la motivación, el logro, la autorrealización, el logro como significado, como sinónimo equivalente a la autorrealización, el hacer un logro para volver a motivarse y volver a realizar la actividad, la recompensa, la satisfacción? Pero ¿qué podría ser en términos cuantitativos la circunstancia de interacción humana respecto al trabajo, el esfuerzo, y desde la mínima administración al mínimo esfuerzo posible para realizar algo? Entonces, hubo diversas ideas acerca de cómo hacer posible que el ser humano estuviera en la actividad humana sin que cobrara por su trabajo, sin que cobrara por lo que hacía o por lo que sabía hacer, incluso que el ser humano tuviera toda la capacidad de hacer lo que quisiera hacer y que llegara a donde quiera que tenga que llegar cada ser humano. El ser humano, donde quiera que llegue, sigue siendo el mismo o ella misma. Entonces, el factor fue que cuando se trate de cuantificación en términos numéricos, lo mejor es ajustar la denominación. Y la denominación va a ser de esta forma. Esto fue a través de los Simpsons y su servidor. O al revés, su servidor los Simpsons y luego los Simpsons su servidor, ¿no? O como haya sido. ¿No se ve ahí? Una S con dos líneas. Esta va a ser la solución, porque ya estamos en contrainteligencia 2, la conexión de contrainteligencia 2. Entonces, la numeración van a ser, cuando lo quieran hacer, 6 denominaciones
en billetes y 6 denominaciones, en moneda. No estamos hablando de papel moneda. No estamos hablando de papel moneda. Entonces, las denominaciones van a ser 1200 en billetes, 600, 300, 120, 60 y 30. En total suma 2310. Y luego bueno, esta suma es que si tú sumas 2 más 3 más 1 más 0 son 6. A ver, es que no se alcanza a ver. Vamos a tener que ajustar la cámara. Digamos que esto es que les acabo de mostrar, es evidencia de que otros seres humanos entran aquí, ya sin tonterías. Bueno, ese es la superficie nuevecita. Entonces, martes 19 de abril del 2016. Estamos hablando de que la denominación va a ser así. Y se trata
de 12 denominaciones, 6 en billetes y 6 en monedas. Aunque las monedas, por ser metales, son más valiosas que el papel moneda, porque son metales, es decir, son elementos de la tabla periódica que son valiosos, son los metales, pero probablemente eso los podemos dejar igual, es decir, 6 billetes y 6 monedas, es decir, que el valor alto sea los billetes y las monedas pues el valor mínimo, es decir, que podría haber muchas monedas respecto a muchos billetes. Entonces, serían las denominaciones en billetes, que son 6, sería 1200, 600, 300, 120, 60 y 30. 2310. Si tú sumas 2 más 3 más 1 más 0, te da 6, que es la base que estamos ocupando, es decir, la estrella de David. La estrella de David. Vamos a ponerlo así. La estrella de David. Entonces, en monedas van a ser 12, o sea, una moneda de 12, una moneda de 6, una moneda de 1.20, o sea, un peso con 20 centavos, una moneda de 60 centavos, una moneda de 30 centavos. Sumados son 23.10 centavos, es decir, y se cumple la misma circunstancia. Se cumple la misma circunstancia, es decir, 0,2 más 3 más 1 más 0 son 6. Y 6 más 6 igual a 12. Y 12 pues tiene que ver con el cenit, con las 12 del día. Esa sería la numeración para las denominaciones.
Eso es respecto a las denominaciones. Y están ocupando 4 lugares. Uno, dos, tres, cuatro. Se está desenfocando la cámara, es decir, se muestra la imagen y pone blanco, si es. Vamos a ver. Entonces vamos a borrar esto. Respecto a la WAU, Universo Aéreo Aerial Universe, la idea es lo siguiente. Como si fuera un disco, y alrededor se le colocaran círculos, es decir, monedas, círculos. El hecho es que si fuera una paleta de acuarelas o de pintura, así se va a organizar la WAU. Y todo lo que quieran organizar a través de cierta numerología, cierta numeración, pero quedando espacios en blanco, y cada vez que se llenen esos espacios se pasa al siguiente espacio, es decir, a la siguiente cifra, y así. Entonces esto se trata de información, es decir, se está trabajando con, o se está haciendo con información científica.
Entonces este es un círculo. Y adentro de ese círculo vamos a colocar otros circulitos. La base va a ser 6. El círculo que está envolviendo a los circulitos interiores no se va a contar como un círculo más, es decir, solamente se van a contar los círculos interiores. Esos van a llevar la numeración, porque están contenidos todos en ese mismo círculo. Entonces se trata de 006, 012, 024, 036, 048, 060, 072, 084, 096, y todo esto son 9. Son 9. Y esa es una red numérica. Vamos a llamarle red numérica, y entonces la vamos a ocupar haciendo un círculo y luego en su interior hacer la base 6 hasta el 96, es decir, 6, 12 y de ahí solamente 12, es decir, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 y 96. Y estos son 9 en total. Y esto es nuestra red numérica, así le vamos a llamar. Entonces la WOW va a iniciar su temática o su estructura de información científica, o sus áreas, o sus videos, o sus sesiones, a través de estos círculos. Es decir, un círculo que envuelve todo, pero sus contenidos van a ser círculos en su interior, y estos círculos van a llevar esta red numérica, como si fueran áreas o espacios para agrupar o estructurar la información científica, así por áreas de información científica o por áreas de aplicación científica, fundamentos y aplicación científica, ciencia aplicada, ciencias, es decir, fundamentos de la ciencia, o bueno, ciencias, fundamentos y ciencias aplicadas, y entre las dos, o sumada a las dos, ciencia.
Entonces, decir ciencias sumadas, pues ciencia. ¿Qué es lo que lleva la ciencia y la información científica? Es que es comprobable, describe y predice de alguna forma el futuro. Y la información que conocemos como informática es la información automatizada. Esto proviene de Francia, esta palabra, este vocablo, esta palabra, es decir, información automatizada. Informatique, informática, es la información automatizada. Sí, se puede entonces programar para hacer información automatizada. Sin embargo, la información pues es información, y en denominar la información, pues entonces es información científica. Y entonces nosotros, en el punto de vista de la WOW, que es el criterio de contrainteligencia 2, es decir, WOW, criterio de contrainteligencia 2, universo aéreo, aerial universe, criterio counterintelligence 2, pues bueno, es precisamente información científica, entre otros detalles, porque podría considerarse cierta información subjetiva, pero es decir, no objetiva, pero de todas formas es información científica. Y la forma de agrupar este contenido va a ser a través de esta red numérica. Entonces va a estar contenida en un círculo, y dentro de ese círculo va a haber círculos interiores de agrupación, y esta red numérica va a ser base 6, que sigue siendo la estrella de David, luego 12, que sigue siendo en este caso el cenit, luego 24, luego 36, y así sucesivamente. Respecto a la información científica, o a la información, se le conoce como ad moribus o ad perpetuam, que es esa información que se busca también que trascienda, ¿no? O como le quieran denominar, pero la información es que trascienda. Generalmente cuando elaboramos o se elabora una información científica, o algún escrito, algún manuscrito científico, pues se trata de eso, de que trascienda, es decir, el autor o los autores de información científica, al realizarlo con esa satisfacción, están haciendo una trascendencia en ellos mismos, pero también llegando a los demás. Generalmente el concepto de trascendencia es a través de la procreación, es decir, del parto. Eso es la trascendencia. El ser humano realiza algunas circunstancias trascendentes. No todo el tiempo es trascender, pero sí lleva el enfoque de la trascendencia, es decir, sí es importante en la vida del ser humano. Y esto lo logra a través de la procreación. Es decir, pasa el eslabón a la siguiente generación. Entonces trasciende. Hay algo que queda de él después de que ya no está en este planeta. Entonces la información científica, el manuscrito y toda la información científica respecto a los autores, o el autor, los autores, es que también trasciende. La información científica va a ser válida básicamente todo el tiempo. Todo se origina en Grecia, en general, con mucha información científica, matemáticas y medicina. Posteriormente todo el desarrollo de la física hasta nuestros tiempos. Pero en general esa es la circunstancia, que es una trascendencia. Entonces cuando se realiza un video de karaoke, también se está buscando trascender, es decir, es información auditiva. Generalmente cuando hacemos un manuscrito es información escrita, puede llevar gráficos y cualquier otro contenido con las palabras escritas, pero la trascendencia de un karaoke es que la voz, el sonido, va a estar ahí. Y es muy importante el enfoque a quien dirijas
el karaoke. La recomendación es que cuando se enfoquen en la información que quieran trascender, es decir, por ejemplo, inglés, enseñar a otros inglés, además de que aprendes tú mismo, o, o cualquier otro tema, decía Javier Pozas de Telefórmula, como que ya había descubierto ese porqué, y sí, así es. Yo antes de ser toda esta historia es decir, en la escuela militarizada llegué a ser oficial, y entonces cuando eres oficial es sinónimo equivalente de instructor. Sin embargo, instructores forman instructores. Sin embargo, lo que realmente me llevó a que yo a que me parara como instructor hacia otro ser humano, o a partir de otro ser humano, fue mi propia madre, mi propia progenitora. Entonces, cuando ustedes se dirijan a cualquier enseñanza del inglés, del idioma inglés, o de enseñanza, no quiere decir que cobren, sino que lo transmitan sin cobrar. Cuando se dediquen a hacer algo, escultismo, es decir, Boy Scouts, o hagan información científica, manuscritos ya sea escrito, o un karaoke que quede permanente o que trascienda el sonido, la voz, pues piensen en su progenitora, como si se lo estuvieran legando hacia su propia progenitora. Es decir, propia porque es importante esa conexión. Entonces ustedes se van a encontrar, sean hombres o sean mujeres, se van a encontrar consigo mismos o consigo mismas, y van a brotar, van a emanar, van a fluir totalmente en la información científica con amor. Entonces se hace también probablemente y prácticamente la transferencia de información científica. Estamos hablando también de Jacques Lacan con la relación progenitora, amor, procreación, amor, progenitora, las palabras, etcétera, el lenguaje, lingüística, pero también estamos hablando de la transferencia igual amor, transferencia contra transferencia, amor, información científica. Entonces, esto sigue siendo lo mismo, es decir, a partir de la base de la estrella de David, la base 6, y pues eso es lo que iba a comentarles, les vamos a comentar hoy. Es que tengan muy buena tarde. Ayer también sucedió igual. Cuando entra la luz solar, la cara en la luz solar muestra cierta forma, cierta figura. Ahorita está demasiada luz que no debía de estar captando la cámara. Pero es una buena imagen de señal de video. Sin embargo, cuando se termina la luz solar y se inicia con la luz artificial, pues cambia mucho la definición. Ayer, antes de hacer el video de Alone Again de Dokken, pues eso, o sea, en la cámara se grabó cierta imagen, pero ya después, ya con luz artificial y todo, se grabó pues otra información visual de la imagen. Entonces, la configuración también de la cámara, pues la tengo que estar ajustando cada vez que inicio, no queda permanente. Entonces a veces varía un poco, debo de mejorarle los hertz de entrada a LSD, eso es como que hasta ahí va común, sería la señal que realmente capta la cámara, pero le tengo que aumentar todos los tres los tres parámetros, los tres ecualizadores. Parámetros ecualizadores es de música, pero bueno, los tres, lo que se le mueve, pero
ya queda, es decir, son colores, los tres colores. Entonces le muevo los tres colores y ya queda aproximadamente en cierta imagen muy parecida a lo que realmente debería de captar la cámara. Esta cámara pues es muy antigua, lleva muchos años, tendrá aproximadamente unos 10 años. Entonces, ya de la tecnología de webcams de hace 10 años ahora se supone que ha mejorado comercialmente para el tipo de costo y cámara o como sea. Entonces, de todas formas esta cámara es muy buena, es agradable porque cubre varios factores de su propio diseño y demás. Y sin embargo, pues se considera, yo creo que actualmente hay mejor captura de video a través de las webcams. Entonces, pues cuando tenga que hacer las renovaciones, es decir, no que tenga porque lo tenga que hacer, sino cuando lo planee, pues probablemente yo creo que a lo mejor va a ser otra imagen de información. Me va a poner en evidencia, ¿eh? La evidencia. Me va a poner en evidencia. Siempre quieren participar en los videos y hablar. Me apena mucho porque como estos videos quiero que trasciendan, pues van a tener que meter información que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, va a ser como evidencia que circunstancias que a lo mejor no se ven en esta cámara, ¿no? En esta webcam, pero a lo mejor también se va a capturar cierta información visual que tampoco está captando positivamente esta cámara. Entonces, como quiera que sea, pues ya se verá si sucede o no otra webcam o qué sé yo. Pero por lo pronto voy a seguir con esta webcam. Si se dan cuenta, ahí se ve porque no, ese es el split cam, pero de todas formas es por la cámara, es la capacidad de la cámara. De hecho, cuando empecé a sacar fotografías en un teléfono anterior al de ahora, se notaba la gran diferencia de imagen, ¿no? De lo que captura la webcam a una imagen en fotografía. Anteriormente, en el 2006, adquirí una cámara Samsung digital, pero bueno, ya no tengo esa cámara Samsung digital y eran las primeras cámaras que me parece que todavía no hacían video, o cuando menos esa no hacía video en aquel momento, pero llevaba cierto contenido. Y entonces, pues las fotografías que yo hice en aquellos años con esa cámara, que algunas fueron pocas, con muchas circunstancias como panorámicas o tal, fueron muy buenas imágenes. Fueron no porque hayan hecho muy buenas fotografías, sino que su captura de la fotografía eran muy buenas. De hecho, las imprimí en papel fotografía a través de una impresora Epson para fotografías, es decir, bueno, imágenes generales y papel, fotografía, etcétera, y quedaron maravillosas esas fotografías. Es decir, la impresión que se hizo de las fotografías del verde, de unos árboles y etcétera, era maravilloso. Entonces, de los teléfonos es buena la imagen, pero también sé que es mejor todavía la imagen en ciertas cámaras digitales. Cuando menos la de aquel momento así fue. Entonces, pues debería de ser que actualmente estén igual o mejor, ¿no? Las actuales. En fin, el tema es al respecto a las denominaciones y al endose, y respecto al que le vamos a denominar red numérica.
Recordemos que también se pueden o son constructos, es decir, eh, haces un mapa conceptual, pones un envolvente y lo unes con otro envolvente y así, ¿no? Haces todo un mapa conceptual. Bueno, lo empiezas de arriba hacia abajo, pero eh, de todas formas es algo parecido, es decir, es un constructo. Relacionas esto como si fuera una célula. Ya ven que generalmente una célula te la ponen circular o casi circular, ¿no? Bueno, algo así. Es decir, relacionas este círculo con otro círculo, como si fuera una neurona, ¿no? Una neurona con otra neurona, y entonces haces una red semántica. Entonces, esa sería la idea del constructo, porque nuestro cerebro es así, es decir, son neuronas que crean redes, crean caminos con otras neuronas, se comunican y así se siguen creando nuevos caminos con las redes de las que ya están y las neuronas y las nuevas neuronas que se integran con la información. Entonces va creciendo esa red, se va super llenando de caminos y de circunstancias y se van creando nuevos caminos. Entonces pues algo parecido estamos haciendo, pero desde el punto de vista de una red numérica, es decir, a través de la base del 6, después 12, que es del día, y luego 24. Toda esta información, tanto las denominaciones como de esta red numérica, es a través de que si nos enfoquemos con la estrella de David en el planeta, o se enfoque los habitantes con la estrella de David en el planeta, porque me parece que fue también con los Simpsons o como quien haya sido, cuando se hizo las denominaciones hicieron todas las cuentas que podían resultar de las combinaciones de las denominaciones, y entonces prácticamente no hay 5 y creo que incluso ni 16 o 17, algo así. Entonces se hizo toda una, tampoco hay uno, entonces hay circunstancias que ya cambian. Entonces es como si fuera una programación neurolingüística, así como estamos actualmente con las denominaciones y una sola línea en el S, es decir, en el símbolo de peso, bueno, no de peso sino el símbolo económico de dinero. Entonces debe de ser 2 líneas, pero actualmente numéricamente está en otra condición, que cuando haces ese cambio, ese ajuste, ya es otra armonía de red numérica o una armonía numérica en base del 6 de David. Eso entonces ya lo comprobaron, todas las combinaciones que resultan, y les dio pues algo. Es decir, recuerden que la base son 3 en el sentido respecto de que es el progenitor, la progenitora y la procreación. Y en la menora pues se empieza por el procreador, que es de mayor longevidad, de mayor edad, y luego el que le sigue o la que le sigue, y luego la procreación. Y ahí están los brazos de la menora. Entonces serían de 20 dedos, 20, 20, 20, 20, es decir, 60, ¿no? Es decir, 20 dedos de cada ser humano, de procreación, de progenitor, procreadora, o progenitora, progenitor, o inversa, progenitor, procreadora, progenitora y procreación. Y entonces ya está la menor ahí, es decir, son 60 de esos 6 brazos con un mástil, pero bueno, 6 brazos es un mástil central, bueno, 6 brazos son 60 dedos, es decir, como si fueran 60 brazos, no, bueno, 60 dedos, o sea, 60 extensiones máximas a través de las extremidades, que la cabeza no la estamos contando como extremidad, sino los pies, las piernas, los pies, los brazos, los dedos, es decir, las extremidades, la parte, acuérdense que es distal y proximal, la parte distal de nuestro cuerpo humano, pero también es la parte que hace unión con la superficie, ¿no? Es decir, con la superficie terrestre o con algún objeto, etcétera, ¿no? Es decir, algún objeto
etcétera, ¿no? Entonces, pues esa es la idea. Recuerden, esta es una playera que dice free, de un ave, no un águila, un ave, es free. Eh, eh, Esto se hizo en serigrafía. Eran otros colores, un color amarillo, un poco fluorescente, pero quedó así, como estos colores como verde y rojo y negro. Pero eran otros colores y entonces cuando se pasó el rasero para la serigrafía, pues bueno, ya quedó así, en otro color, por el negro, ¿no? Que está ahí. Pero bueno, también, si se dan cuenta, se acaba de subir este video, que es karaoke, que es SS igual a 012 South Cessna. Entonces, como si fuera 66, ¿no? 66 o 66, 12, el Zenith, etc. Bueno, pues ya aquí nos dice que tenemos poco espacio en disco y 49. Bueno, hasta luego, hasta pronto.